Bueno, profesor, a nosotros nos tocó la evaluación número 3, la cual hicimos el grupo, mi persona, Miguel Maluenda, junto a David Muñoz. Entonces vamos a hacer la presentación en dos partes. Él va a explicar los primeros dos ejercicios y yo voy a explicar los dos últimos. Entonces, empezamos con el objetivo. El objetivo de nuestro trabajo es resolver los ejercicios planteados, el uso de los polímeros, el mecanizado de piezas, donde tenemos los distintos procesos de taladrado, fresado y torneado, y investigar los distintos tipos de templado y endurecimiento de los aceros. Entonces, para la solución del ejercicio tenemos nuestras dos tablas que usamos ambos root para ver el tema, la solución de los ejercicios. Entonces, vamos con el primer ejercicio que lo va a explicar mi compañero. Una vez que termine él, voy a seguir con la explicación del tercero y cuarto. Bueno, profesor, mi nombre es David Muñoz, junto con Miguel Maluenda. Como le decía mi compañero, a mí me tocó explicar el ejercicio número 1, que decía que había que buscar los videos en YouTube o en PDF, donde se podía describir el proceso de la fabricación de los siguientes productos. Estamos resumiendo los diagramas, los bloques, el diagrama de flujo, el proceso estimado de los tiempos de cada paso, al menos 10 bloques en cada uno. Los envases de plástico para guardar los alimentos. Dentro de la industria de fabricación de los envases tenemos la empresa EBT, que es la empresa de reciclaje de PT, a la cual utilizan todos los materiales reciclados en distintos tipos de envases, tanto que sirven para almacenar y proveer a las empresas de alimentos, las cuales tenemos, por ejemplo, Soprole, Colum, Calo, etc. Pasamos a la siguiente diapositiva. El diagrama de bloque, acá es donde se almacena la materia prima, el proceso de selección que tenemos, el almacenamiento, el proceso de extrusión, proceso de término de formado, revisión de productos de fabricado, productos terminados y embalaje de los productos, almacenaje de la bodega y al final tenemos la distribución de cada producto. Y el diagrama de flujo. Acá tenemos lo que es la materia principal y lo que es vendría siendo como la segunda materia. Llegada la materia prima, almacenamiento del material, a la selección de la materia prima, el proceso de extrusión, y acá vendríamos pasando como a la segunda manufactura, que vendría siendo la selección del color del material, para que lo sirve, material en selección de transversales, material en selección de transversales deseadas, y como la materia principal, los productos terminados, almacenamiento de los productos y la distribución, que vendrían siendo los repartos a los proveedores. Acá en los procesos de tiempo, acá vendría siendo la selección en los tiempos, los minutos de los procesos que tenemos, el extrusado, que vendría siendo 6 minutos, las inspecciones, el transporte, el almacenamiento de sus procesos. Pasamos al ejercicio número 2, que vendría siendo la siguiente tabla muestra los comportamientos del polipropileno y el polietileno. El actual vendrían siendo en 23 grados Celsius, que comparten las tres curvas de esfuerzo, la deformación, en un gráfico que hicimos en Excel,
Analizamos la materia emplearía para una varilla de la deformación, el largo, los tiempos, en la menor deformación posible bajo una presión constante de 500 psi. Acá mostramos lo que es la tabla de las deformaciones gráficas, la temperatura, la carga en PSI, el acetal que vendría siendo la deformación, el esfuerzo, el polietileno y el polipileno. Acá tenemos el gráfico de las deformaciones que vendría pasando sobre la línea elástica, después vendría subiendo, vuelve a bajar nuevamente y acá tenemos la demostración de la explicación del gráfico. El analizado en las curvas. Esta comienza a descender donde logramos apreciar el límite del proporcional, la cual sería entonces un punto de baja donde el material se deforma, no obstante, en caso que se compacta. Posteriormente ocurre el fenómeno de fluencia de quemado, deformación irreversible, para así llegar al límite del elástico, cuya zona corresponde a las deformaciones elásticas del material hasta un punto donde la función cambia el régimen y empieza a curvarse y finalmente va a pasar a un punto de ruptura. Bueno, y el ejercicio número 3 se lo explica mi compañero. Bueno, siguiendo con la explicación del ejercicio, me corresponde la explicación del ejercicio número 3 y número 4. Dentro del ejercicio número 3, dice: describa la secuencia de operaciones para fabricar las siguientes dos piezas de acero de 1045 y describa 3 pro y 3 contra de aplicarle el siguiente tratamiento térmico. A nosotros nos tocó temple al agua. Entonces tenemos nuestras dos figuras, 1 y 2. Entonces vamos con la primera figura, que esta que está acá. Pasamos a la descripción del proceso. Dice: para la fabricación de esta pieza hemos realizado un proceso de torneado en una pieza maciza de un material de acero 1045. Entonces el paso 1 es dar el diámetro mayor de la pieza, que acá los enumeramos, tenemos el número 1, que este es el diámetro mayor. Entonces después posicionamos por la parte central de la pieza dejando un extremo superior, uno de los extremos afuera para darle el diámetro y largo requerido. Entonces dejamos esta parte libre, digamos, para darle este diámetro exterior. Después le damos el largo de la pieza y después acá en el paso número 3 hacemos el achaflanado del extremo, que digamos que este ángulo que está acá en el paso número 3. Vamos al paso número 4, dice: realizar el tronzado de la pieza de la profundidad requerida. Para terminar por este extremo de la pieza, le hacemos acá el tronzado, en esta parte que aparece aquí. Después vamos, nuestro paso número 5, ¿cierto? Dar diámetro mayor a la parte cónica. Ahí, una vez que ya terminamos este lado, giramos la pieza y le damos este diámetro, que es el mayor del cono, ¿cierto? De la parte cónica. Ahora tenemos dar el diámetro menor de la parte del extremo y largo de la pieza. Le damos este diámetro. Después, una vez que tengamos este diámetro, realizar la parte cónica de menor a mayor, dejando una medida para el achaflanado o el ángulo menor que tenemos acá. Entonces, una vez que tenemos este diámetro, después el diámetro realizado acá, fabricamos la parte cónica y al último le hacemos el pequeño ángulo que tenemos acá. Y ese sería el procedimiento para realizar la fabricación de esta pieza de un acero macizo de 1045. Después tenemos nuestra pieza número 2, que acá tenemos el plano de la pieza. Después tenemos la descripción del proceso. Para la fábrica de esta pieza
se realizan los distintos tipos de corte por medio de fresado y las perforaciones por medio de taladrado. Entonces tenemos la primera parte, fresar los 4 lados del bloque mediante un aplanado para dar medidas exteriores del rectángulo. Entonces hacemos nuestras 4 partes del bloque, digamos, con un aplanado para dejar el rectángulo hecho. ¿Cierto? Después tenemos realizar el fresado frontal para realizar la cavidad, que es la cavidad acá, ¿cierto? Entonces la fresa la ponemos, esa va desde arriba hacia abajo y vamos midiendo, digamos, vamos midiendo y haciendo la cavidad que está en esta parte. Una vez que terminamos las cavidades, ¿cierto? Realizamos el trazado para hacer las perforaciones ciegas, que tenemos 5 perforaciones ciegas acá. Entonces tenemos que realizar un trazado y después realizar como último paso las perforaciones ciegas. Y con eso ya concluiríamos el terminado de la pieza. Después dice los pros y los contras del temple al agua. Si bien es cierto, nombramos anteriormente de qué podíamos hacer los temples, a nosotros nos tocó el temple al agua. Tenemos los pros, ¿cierto? Que aumentan la rigidez, aumentan la resistencia a la solidez, es un posible aligerador del peso y aumenta la dureza. Entonces tenemos los contras. El agua enfría muy rápidamente la superficie llevando la deformación a una región superficial de alta dureza, la cual puede crear esfuerzos internos y dar origen a deformaciones y grietas en la pieza. Vale decir que si el temple es al agua y donde el proceso de temperatura cambia muy rápido, se puede agrietar la pieza. Y aparte disminuye la ductibilidad, quiere decir que se endurece. Entonces vamos con el ejercicio número 4. Dice, explique las siguientes 2 gráficas incluyendo sus ejes, detalles internos y ejemplos ilustrados de una aplicación. Lea la información en el documento de la ASM. Entonces tenemos nuestras 2 gráficas. Entonces, vamos con la primera. Esta es la primera gráfica. Entonces, dentro de la explicación de la gráfica número 1, dice que es un diagrama de fase de endurecimiento por precipitación y tratamiento térmico. Entonces, la lámina explica el calentamiento de una aleación a una temperatura lo suficientemente alta para que el elemento de aleación se disuelva y formar una solución sólida sobresaturada. Luego se enfría rápidamente a temperatura ambiente al recalentar las variantes del temple y revenido en relación a los tratamientos térmicos del acero, incluyendo el marcado, templado y autoformado. Los importantes procesos del tratamiento térmico para aleaciones ferrosas no incluyen recocido, alivio de estrés, normalización, endurecimiento. En todos estos procesos del acero se calienta con bastante lentitud y luego se enfría, que es la tasa de enfriamiento la que determina la estructura resultante del acero. La estructura final es independiente de la tasa de calentamiento proveído que ha sido lo suficientemente lento como para que el acero alcance una estructura de equilibrio natural a su máxima temperatura. Sin embargo, la velocidad del enfriamiento es la que determina la estructura final. Entonces, ¿qué quiere decir? Que allí va calentando, ¿cierto?, de forma gradual hasta llegar a un punto máximo y después se enfría rápidamente. Pero ¿qué es lo que varía? Que el proceso de enfriamiento, el tiempo de enfriamiento en este caso, es lo que le va a dar la dureza al material y la resistencia. Entonces tenemos nuestra ilustración dentro de la aplicabilidad, digamos, de este tipo de endurecimiento. Tenemos los engranajes que podemos, que también van con este tipo de tratamiento térmico. Entonces tenemos nuestra segunda gráfica que dice que muestra 2 aceros, uno un 1040 y un 4140 que tienen un contenido nominal de carbono de un 10,40% de carbono. Sin embargo, debido a los elementos de aleación del 4140, el 4140 se endurece a mayor profundidad. Sin embargo, como el diámetro de la barra de 4140 aumenta de un 5 a 10 centímetros, la profundidad del endurecimiento del proceso se llama
martepering. El martepering es una parte de enfriado a baño de sal fundida a una temperatura de lo que comienza a formarse martensita. Cuando la parte comienza el equilibrio térmico, se retira del baño de sal y se deja enfriar al aire y se forma martensita. El objeto de retrasar el enfriamiento justo por encima de la transformación de martensita durante mucho tiempo, suficiente para igualar la temperatura de toda la pieza y minimizar la torsión y el agrietamiento de las tensiones residuales. Se debería notar que aunque el proceso se llama martepering, no es un proceso de templado, sino un proceso de endurecimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, ¿cierto? Se calienta la pieza en este caso, pero el proceso de enfriado se va retardando, digamos, que sea más lento, no sea tan brusco para que el endurecimiento de la pieza sea más, sea en toda la pieza, no sea solamente superficial. Y así dice, se minimiza la distorsión y el agrietamiento de las tensiones residuales. Entonces tenemos una ilustración que en los cigüeñales podemos ver la aplicación de aceros endurecidos. En este caso, esto se fabrica con 4140. Después tenemos nuestra conclusión. Dice: en este trabajo de investigación pudimos apreciar el proceso del PET y sus aplicaciones. También de aprender con el reciclaje podemos disminuir la contaminación creando productos que son de uso doméstico e industrial. Reforzamos el uso de distintas maquinarias para el mecanizado de piezas y a darle dureza en los procesos de templado. También se investigó los distintos procesos de endurecimiento de los aceros, lo cual es primordial saber la dureza y cada aplicación de los aceros. Entonces tenemos las recomendaciones, ¿cierto? Para realizar este tipo de trabajo se puede recomendar el uso de la guía que nos dieron en la prueba, que digamos tiene bastante información que es provechosa para este trabajo y para conocimiento. Y el uso de las diapositivas entregadas en clase y el uso de páginas en internet asociadas a los procesos de mecanizado de pieza, proceso de templado. Entonces tenemos la última lámina, ¿cierto? Que gracias por su atención. Y con esto concluiríamos la presentación de la evaluación número 3.